Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Medio Oriente en llamas. Irán lanza misiles sobre zonas civiles. Y la guerra entra en una fase más peligrosa. La presión escala. Donald Trump se planta frente a la OTAN y lanza un mensaje claro a sus aliados. Y desde Washington, Marco Rubio advierte: pronto habrá noticias de Cuba. Tenemos los detalles. Además, escándalo político. El esposo de Kristi Noem en el ojo del huracán por fotos y chats íntimos. Le explicamos. Y Miguel Cosío analiza junto a Yelet Martínez, directora de ADN Cuba, la situación crítica que se vive en la isla. Mientras tanto, Camilo Egaña examina con un estratega republicano el futuro del partido y la gran pregunta: ¿quién sucederá a Donald Trump, Marco Rubio o J.D. Vance? Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más brutal y ahora, con civiles en la línea de fuego, Irán lanzó una ofensiva directa contra zonas residenciales en Israel, con al menos 4 oleadas de misiles que sembraron el caos en cuestión de horas. El impacto fue devastador. En Bnei Brak, en las afueras de Tel Aviv, un misil con ojiva de racimo explotó sobre una zona densamente poblada, dispersando múltiples submuniciones. El resultado: escenas de terror, viviendas destruidas y una menor de apenas 11 años luchando por su vida. Decenas de personas resultaron heridas. Mientras familias corrían desesperadas en busca de refugio, las sirenas no dejaron de sonar y el cielo se iluminó con interceptaciones y explosiones, en lo que autoridades describen como uno de los ataques más intensos desde el inicio del conflicto. Pero la ofensiva no se detuvo ahí. Irán también atacó objetivos estratégicos en el Golfo, incluyendo un petrolero frente a la costa de Qatar y el aeropuerto de Kuwait, un movimiento que eleva el riesgo de un conflicto regional mucho más amplio y amenaza rutas clave del suministro energético mundial. Mientras tanto, Israel respondió con fuerza. En Líbano, ataques recientes han dejado al menos 50 muertos en solo 24 horas, elevando el número total de víctimas a más de 1.300 desde que comenzó la escalada, una guerra que ya deja miles de muertos en toda la región y que sigue creciendo sin señales claras de freno. Y en medio de esta crisis, la postura de Estados Unidos se endurece. El presidente Donald Trump asegura que Irán habría solicitado un alto el fuego, pero advierte que cualquier negociación dependerá de que se reabra el estratégico estrecho de Hormuz. Hasta entonces, el mensaje es contundente. Washington no cede y mantiene la presión total sobre el régimen iraní. En paralelo, miles de tropas estadounidenses ya están desplegadas en la región, en preparación ante posibles nuevas escaladas, y esta misma noche, Trump se dirigirá al país, en un discurso clave sobre el rumbo de la guerra. Por ahora, el escenario es claro: misiles sobre ciudades, civiles atrapados, y una tensión que no deja de aumentar. El conflicto sigue, y el mundo observa con preocupación lo que podría ser el inicio de una confrontación aún mayor. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Golpe sobre la mesa desde Washington. Donald Trump lanza un mensaje directo a sus aliados de la OTAN. Estados Unidos, el país que durante décadas ha sido el principal garante de la seguridad global, ahora cuestiona si debe seguir cargando solo con ese peso. El presidente asegura que está considerando seriamente salir de la OTAN tras la falta de respaldo de varios países europeos en plena crisis con Irán. En una entrevista reciente, Trump fue contundente, calificó a la alianza como un tigre de papel y puso en duda su utilidad real para los intereses estadounidenses. Todo ocurre mientras el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, sigue bajo tensión. Una ruta clave cuya seguridad históricamente ha dependido en gran parte del poder militar de Estados Unidos. Pero esta vez, Washington no ve el mismo compromiso del otro lado. De hecho, varias naciones europeas y el Reino Unido han evitado involucrarse en operaciones clave, como la reapertura del estrecho, y ahí llega el mensaje directo: si Europa depende del petróleo, entonces que vaya por él.
porque durante años Estados Unidos ha invertido recursos, tropas y estrategia para proteger no solo su seguridad, sino la de sus aliados. Y nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas, tendrán que pasar por el estrecho prácticamente de forma directa. Subirán por ahí y podrán arreglárselas por sí mismos. De hecho, creo que será muy seguro, pero nosotros no tendremos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho, no vamos a involucrarnos. Sin embargo, cuando llega el momento de actuar, la respuesta no es la misma. Una eventual salida de la OTAN marcaría un antes y un después. Un cambio histórico que obligaría a los aliados a replantear su papel en la defensa internacional y que deja una pregunta en el aire. ¿Seguirá Estados Unidos siendo el guardián del mundo sin recibir el mismo respaldo? Por ahora, Washington endurece su postura y deja claro que las reglas están cambiando. Informó Enrique López para América Noticias. Cuba sigue en la mira de Washington y ahora las advertencias suben de tono. El secretario de Estado Marco Rubio lanzó un mensaje directo este miércoles en Fox News. El régimen cubano está en serios problemas y pronto habrá novedades. Las personas a cargo del aparato de gobierno allí son incompetentes e incapaces de resolver estos problemas. Creo que Cuba necesita dos cosas: reformas económicas y reformas políticas. No se puede arreglar su economía si no se cambia su sistema de gobierno. Pero están en serios problemas, no hay duda de eso. Y ya sabes, pronto tendremos más noticias al respecto. También estamos trabajando en ello. Rubio fue contundente. Aseguró que quienes están al mando en la isla son incompetentes e incapaces de resolver la crisis que enfrenta el país. Y fue más allá. Dijo que Cuba necesita cambios urgentes, no solo económicos, sino también políticos, porque, según explicó, la economía cubana no tiene solución si no cambia el sistema de gobierno, un mensaje que refuerza lo que ya ha venido advirtiendo el presidente Donald Trump en cada una de sus intervenciones. Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con ustedes. Han estado esperando 50 años tratando de resolverlo. Se negaron, así que creo que algo bueno sucederá. Washington mantiene a Cuba bajo presión y deja claro que no quitará el foco de la isla. De hecho, Rubio dejó entrever que algo más grande se está preparando. Pronto tendremos más noticias. Estamos trabajando en ello, dijo, palabras que han encendido las alarmas. Porque en medio del conflicto con Irán, crece la expectativa sobre cuál será el próximo paso de Estados Unidos. Algunos analistas consideran que cualquier acción hacia Cuba podría estar condicionada por el desenlace de esa crisis en Medio Oriente. Pero el mensaje político es claro: la paciencia se agota. Rubio insiste en que el modelo cubano está agotado, que no funciona y que no puede reformarse sin un cambio total en el poder. Y en Washington ya no solo se habla de presión, se habla de un posible punto de quiebre, de pasar de las declaraciones a las acciones. Mientras tanto, en la isla, la crisis sigue golpeando fuerte. Apagones, escasez y una economía paralizada. Y ahora, con estas nuevas advertencias desde Estados Unidos, la incertidumbre crece, porque todo apunta a que Cuba seguirá siendo protagonista y que lo que viene podría marcar un antes y un después. Informó Leticia Grao para América Noticias. Escándalo total en Washington. El nombre de Kristi Noem vuelve al centro de la polémica, pero esta vez, por un terremoto en su vida personal, la exsecretaria, que proyectaba una imagen de valores familiares y línea dura, enfrenta ahora un golpe directo, tras revelarse detalles íntimos sobre su propio esposo. Un tabloide británico, Daily Mail, sacó a la luz fotografías comprometedoras de Byron Noem, usando senos, junto a una serie de mensajes sexuales con otras mujeres, fuera del matrimonio. En las imágenes, aparece con vestimenta provocativa y accesorios llamativos, mientras que en los chats, según el reporte, mantenía conversaciones explícitas y enviaba dinero de forma recurrente a varias mujeres. Lo más impactante, él no lo niega, y el escándalo escaló aún más, cuando el propio Donald Trump fue consultado sobre el tema. Según el diario, en una conversación telefónica, Trump reaccionó con sorpresa y dijo que lo siente mucho por la familia si es el caso. Es algo malísimo, agregó el presidente, según el mismo diario,
Mientras tanto, Kristi Noem asegura estar devastada y sostiene que desconocía completamente esta situación, pero la tormenta no termina ahí. Vuelve a resurgir el rumor de una supuesta relación extramatrimonial de la propia Noem, con un asesor cercano al entorno político, un señalamiento que había quedado en segundo plano, pero que ahora regresa con fuerza, y en medio de este escándalo personal, también crecen los cuestionamientos sobre su gestión pública, caballos, peluquería y maquillaje. I'm Kristi Noem. From the cowboys who tamed the West, to the titans who built our cities, to the dreamers who chased the impossible. Noem despilfarró miles de dólares en un anuncio anti-inmigrante, financiado con fondos de los contribuyentes, el comercial, de apenas 1 minuto. Incluyó gastos elevados en imagen personal, alquiler de caballos y producción, dentro de una campaña mucho más amplia que superó los $200 millones. Todo esto mientras impulsaba políticas migratorias duras que impactaron directamente a miles de personas. Así, entre polémicas personales, gastos cuestionados y una imagen que hoy se desmorona, Kristi Noem vuelve a ser noticia, pero no por poder, sino por escándalo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta del FBI. Cuba sigue siendo una amenaza activa de espionaje para Estados Unidos y no es un problema del pasado. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, encendió las alarmas tras difundir un mensaje en el que advierte que el régimen cubano mantiene una red de inteligencia efectiva, persistente y silenciosa, a pesar de su tamaño y de la profunda crisis económica que enfrenta la isla. Cuba ha logrado sostener durante décadas un aparato de espionaje capaz de infiltrarse en instituciones clave del gobierno estadounidense. Según agentes de contrainteligencia, La Habana considera a Estados Unidos su principal enemigo, y por eso nunca ha dejado de invertir en inteligencia, ni siquiera en los momentos más duros. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1987, cuando un alto desertor reveló que muchos de los supuestos agentes de la CIA dentro de Cuba eran en realidad dobles agentes trabajando para el régimen, un golpe devastador. Desde entonces, el FBI ha seguido la pista de una estructura conocida como la Red, una operación de largo plazo diseñada para infiltrar, reclutar y manipular información dentro de Estados Unidos. Y los casos son contundentes, como el de Ana Belén Montes, una alta analista del gobierno estadounidense que durante años entregó secretos a Cuba, incluyendo identidades de agentes encubiertos. Fue condenada a 25 años de prisión en uno de los mayores escándalos de espionaje en la historia reciente, pero no es un caso aislado. También está el de Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos, quien admitió haber trabajado durante décadas como agente encubierto del régimen cubano, y otro caso aún más prolongado, el de Walter Kendall Myers y su esposa, quienes durante casi 30 años pasaron información clasificada a La Habana. Según el FBI, muchos de estos espías fueron reclutados desde jóvenes, incluso en universidades de élite, donde agentes cubanos identificaban perfiles clave y los captaban con años de anticipación. Una estrategia silenciosa, pero efectiva. Hoy, las autoridades advierten que esta amenaza sigue vigente. Cuba, a solo 90 millas de Estados Unidos, continúa operando en las sombras, con redes de inteligencia activas y con la capacidad de penetrar estructuras sensibles. El mensaje es contundente. No se trata de historia, ni de Guerra Fría. Es una realidad actual, una guerra silenciosa que sigue en marcha y que se libra sin disparos, pero con consecuencias profundas para la seguridad nacional de Estados Unidos, informó Leticia Grau para América Noticias. Cuba se apaga y ahora también se queda sin turistas. Marzo dejó una imagen devastadora. Hoteles vacíos, vuelos cancelados y una caída que ya muchos comparan con los peores días de la pandemia. Pero esta vez no hay virus. Hay crisis, apagones constantes, falta de combustible, servicios colapsados y un país que no logra sostener ni lo más básico. Y eso ya está espantando a los visitantes. Hoy, el turista que llega a Cuba no encuentra playas perfectas ni lujo tropical. Se encuentra con cortes de luz, transporte inestable
y una isla que funciona a medias. Pero hay algo aún más impactante. En las calles, cada vez es más común ver manifestaciones del pueblo, gente desesperada, reclamando lo mínimo para sobrevivir, una realidad que también ve el turista, y que deja una pregunta incómoda. ¿Quién quiere vacacionar en un país en crisis? ¿O será que algunos viajan ahora a ver el colapso en vivo? Mientras tanto, el golpe es doble, porque cuando había turismo, muchos cubanos lograban sobrevivir con pequeños negocios informales, alquilando habitaciones, vendiendo comida, ofreciendo servicios. Era una válvula de escape, un ingreso que ayudaba a mitigar la escasez. Hoy, eso también desaparece. Sin turistas, no hay dinero. Y el pueblo vuelve a quedar atrapado, dependiendo de un sistema que no responde. A esto se suma otro golpe clave. Aerolíneas desde Canadá y Rusia han reducido o suspendido vuelos tras reconocer problemas para operar por falta de combustible. Y varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos y países de Europa, han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a la isla. El resultado es contundente. Menos vuelos, menos turistas, menos dinero y una industria que era el salvavidas del país, ahora en caída libre. Pero al final, el más golpeado no es el régimen, es el pueblo, que pierde otra forma de sobrevivir y que sigue siendo la principal víctima de una crisis que no da tregua, informó Enrique López para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Cupet revela distribución del petróleo ruso en Cuba en medio de apagones y crisis energética. La estatal Cupet informó que el petróleo ruso recién llegado a Cuba será refinado para producir diésel, fuel oil y gas licuado de petróleo, en un intento de aliviar la crisis energética que mantiene al país con apagones prolongados. Según la versión oficial, el crudo del petrolero anatólico Lotkin se destinará a cubrir parte de la demanda interna y a sostener servicios básicos, aunque el volumen sigue siendo insuficiente frente al déficit estructural del sistema eléctrico. Mientras tanto, la población sigue sufriendo cortes de luz y transporte paralizado, y cualquier alivio llega como un respiro temporal más que como solución de fondo. Gobierno de Sheinbaum paga millones al régimen cubano por medicamentos en medio de críticas. En México crece la polémica por los contratos y pagos a empresas vinculadas al régimen cubano para comprar medicamentos y otros servicios de salud. Legisladores opositores denuncian que se han destinado más de 227 millones de pesos a través de firmas con historial opaco, mientras acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum de maquillar el gasto como ayuda humanitaria. También señalan que parte del dinero termina en manos de entidades cubanas sin transparencia sobre la calidad, entrega o impacto real de los fármacos comprados. Cuba va por los euros del exilio, autorizan empresa española para manejar remesas. El Banco Central de Cuba autorizó a la empresa española Bagalso Internacional S.L. a realizar actividades de transmisión de dinero en la isla, según la resolución 21/2026 publicada en la Gaceta Oficial. La licencia le permite recibir fondos del exterior y entregarlos en Cuba como depósitos en cuentas, cargas a tarjetas de débito o prepago y pagos en efectivo en pesos o divisas, lo que, en la práctica, abre una nueva vía para canalizar remesas en euros hacia el sistema financiero controlado por el régimen. Esta autorización se suma a la que ya tiene la empresa estadounidense Cubamax, y muestra que La Habana busca diversificar intermediarios para capturar el dinero del exilio tras el golpe que supuso el cierre de Western Union y las sanciones a Fincimex. Denuncian venta de alimentos de ayuda internacional en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba. Un reportaje de Azteca Noticias documentó que alimentos enviados por México como ayuda humanitaria a Cuba, incluido el llamado Frijol del Bienestar, aparecen a la venta en tiendas de recaudación de divisas y comercios controlados por el aparato militar. Lejos de entregarse gratis a la población vulnerable, medio kilo de esos frijoles se vende alrededor de $2,97, un precio prohibitivo para la mayoría, cuyos salarios siguen en pesos devaluados. Vecinos de Matanzas relatan que tiendas antes casi vacías se llenaron de mercancía poco después del arribo de buques con ayuda, alimentando la percepción de que el régimen revende donaciones para obtener divisas. Santi Espíritus dicen que no hay producción de pan para la población por falta de harina. Eso es lo que dice el gobierno Santi Espíritus. Un gobierno subordinado al gobierno central, porque en Cuba todo está subordinado al gobierno central. Esto es una captura de pantalla de una sucursal gastronómica de Cimex en La Habana, Cuba. Cimex, que pertenece al conglomerado militar Gaesa, controlado por los militares cubanos y muy importante, que forman parte también del gobierno de Cuba.
Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Helen, sé que tienes pocos minutos, qué bueno encontrarme hoy de nuevo contigo y con Jeff Shapiro. Importante evento el de hoy en el Museo Americano de la Diáspora Cubana sobre el tema del papel, la estrategia de Rusia en el mundo entero y la campaña de desinformación y propaganda. Hiciste una presentación al principio que me gustaría que compartieras algunos de estos datos con nuestro público, porque también Cuba y por supuesto Venezuela está metida en el ajo. ¿Cómo anda, Helen? Ay, Miguel, muchísimas gracias por la invitación, me alegró mucho verlos y gracias al museo también por prestarnos este espacio. Nosotros llevamos haciendo este trabajo hace más de 1 año y medio, es un trabajo que se ha estado haciendo con periodistas en América Latina, con algunos centros universitarios que bueno, hoy estuvieron viendo y van a recibir este evento virtual y la investigación que se ha hecho. Mira, como hablábamos, el problema de la desinformación, la propaganda en América Latina, los recursos que invierte Rusia en América Latina es muy profundo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Todo un sistema que viene manipulado y viene orquestado por la inteligencia, además rusa, la inteligencia militar también. Y una de las claves que utiliza del eje central de esta propaganda de Rusia es precisamente dividir nuestras sociedades y crear sociedades más polarizadas. Entonces, uno de los ejemplos que poníamos, y sacamos ese reporte recientemente, si vemos aquí cómo Rusia cubre el tema de las deportaciones y de ICE. Si vemos el tema en español, por ejemplo, hacia comunidades latinas, Rusia, el tema es mucho más simpático con los emigrantes, todo lo que sacan son las historias pues de abuso hacia los emigrantes, de excesos de parte de ICE, o sea, que te pareciera, ¿no?, que la ideología, ¿no?, de ellos es pues de protección al emigrante y consternados, preocupados por la situación. Sin embargo, cuando analizas las mismas noticias en inglés, o lo explicaba Nicolás de Pedro, otro de los ponentes hoy en Alemania, el ángulo es completamente distinto. Ahí es anti-emigrante, que los emigrantes van a reemplazar a las poblaciones pues de ese país, es más un discurso hacia la ley y el orden. Entonces, lo que tratamos de explicar en muchas de las alertas que nosotros enviamos y el trabajo que hacemos con los periodistas es que el objetivo de Moscú es polarizar nuestras sociedades, no es la estrategia, ellos no están buscando una ideología u otra, la ideología es romper nuestra sanidad mental, romper nuestras sociedades, nuestras instituciones, que cada vez desconfiemos más los unos de los otros, porque eso le da una posición ventajosa a Rusia. O sea, Rusia ve la información, lo que nosotros, Miguel, hacemos como periodistas, la búsqueda de la verdad, que a veces uno se equivoca, todos tenemos un sesgo, es algo que nosotros hablamos constantemente en el gremio, porque uno se cuestiona, ¿no?, cómo llevas a cabo tu profesión. En cambio, para los rusos no es eso, o sea, la información es un arma, es lo que le llaman las guerras híbridas. Ellos entendieron que militarmente contra Estados Unidos no puede nadie, entonces buscan estas armas híbridas donde la información desde la época de la KGB, de la Unión Soviética hasta hoy, sigue siendo un arma para subvertir el orden de las sociedades occidentales y de las sociedades democráticas. Sí, vi en tu extraordinaria presentación, señores, si ustedes pueden ver la conferencia, ya está en YouTube, Helen. Sí, está en YouTube y la vamos a empezar a distribuir también con subtítulos en español, las partes que fueron en inglés en estas semanas. Sí, es importante por lo siguiente, en la presentación, como inició el evento, Helen fue la primera ponente, hizo una presentación en lo que se llama PowerPoint, donde está explicado con peras y con manzanas esto que ella acaba de decir. ¿Qué me puedes decir de estos distintos estadios, realidad, distorsión, reacción y caos, y el caso nuestro, el caso cubano? Correcto, nosotros, por supuesto, los cubanos hemos estado expuestos a este control reflexivo, ¿no?, a esta distorsión de nuestra realidad, porque ya pueden anticipar cuáles son nuestras reacciones. Y si lo vemos en todos los espacios, desde dentro de la isla, como el Granma enmarca las noticias, toma un elemento de la realidad y lo que va es amplificar aquellos rasgos que les permiten
pues que van de la mano de la propaganda para distorsionar los eventos. Muchas veces la simplificación de un evento, ¿no? Lo vemos con la guerra, con temas del embargo, cualquier tema para lograr sus objetivos. Pero también lo podemos ver incluso en todo lo que está pasando ahora con las mismas conversaciones, cómo utilizan los medios de prensa para enviar mensajes, opciones a Washington. Mira, aquí tenemos a fulanito, esta sultanita mañana puede ser la transición, o sea, cualquiera que sea el tema que necesitan estos actores posicionar, ellos van a utilizar los medios informativos de esa manera para distorsionar nuestra realidad. Yo pongo a veces el ejemplo de lo que ocurrió en Siria con los ataques químicos. Sí. ¿Cuánto no se amplificó todas aquellas narrativas de que aquello no había ocurrido, que eran mentiras? Y eso fue una estrategia de Rusia precisamente porque tenía una investigación dentro de las Naciones Unidas, el mismo cuerpo que estaba investigando el tema de las armas químicas, necesitaba desacreditar ese organismo porque ellos estaban siendo cuestionados por el asesinato de Litvinenko. O sea, todos sabemos que los rusos utilizan los venenos para matar a sus opositores, etcétera. Entonces, Cuba es un hijo de esos servicios de inteligencia que lo han perfeccionado, que hoy en día aquí incluso en Estados Unidos es imposible separar al régimen cubano de las operaciones de influencia de Rusia y de las de China. Lo estamos viendo con toda esta red de Roy Neville Stingham y las protestas que se están viendo. Este es un hombre que ha donado cientos de millones de dólares, vive en China y el Congreso ha sacado varios reportes de que al parecer está muy ligado a la inteligencia del Partido Comunista Chino, etcétera. Y lo que estamos viendo es que cuando tú analizas esas redes aquí mismo en Estados Unidos, hay un alto porcentaje de las personas dentro de estas redes que han sido reclutados en Cuba, o sea, han empezado a viajar a Cuba a edades muy tempranas, han terminado algunos absolutamente radicalizados, porque estos sistemas totalitarios necesitan mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder necesitan distorsionar la realidad, porque si las personas conocen la realidad que conocemos nosotros los cubanos, evidentemente nadie en su sano juicio los va a defender. Entonces lo que hacen es eso, aprovecharse de las divisiones, de tu sensibilidad, si es hacia la izquierda, hacia la derecha, y potenciar esos rasgos de la noticia, de lo que está ocurriendo, que lo que nos hacen es sentir siempre que estamos viviendo en un mundo que está a punto de destruirse, que las personas no son capaces de tener diferencias y conversar. O sea, es un mundo altamente polarizado en una situación en donde las redes sociales, obviamente hoy en día, las ideas más extremas de ambos lados del péndulo político son las que más suenan y las que más se amplifican. Helen, te agradezco mucho. Te invito a que vengas aquí a La Resistencia, este programa que es muy escuchado en las tardes de Miami. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Esteban Hernández, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, Esteban, ante todo, ¿cómo te imaginas, cómo prefiguras tú que será el Partido Republicano después de Trump? Mira, yo creo que el legado del presidente Trump parte justamente de los cambios que él hizo a nivel interno del Partido Republicano. Más allá de quién sea el nominado o quién tome el liderazgo del partido, acá lo que queda es un partido republicano que se alejó de ese establecimiento tradicional, incluso de la forma tradicional también de hacer política. Marco Rubio, que viene del establecimiento, y hay que decirlo de esa forma, fíjate que mantiene ese estilo serio, ¿no? Ese estilo como el adulto en el cuarto, así lo han definido algunos, incluso demócratas, pero aún así él se ha mostrado un poco más agresivo a lo que era antes, por lo menos cuando le hacen preguntas que a su juicio no son las más inteligentes. O sea, tiene un estilo incluso mucho más fuerte y más firme para adaptarse a esta nueva era. Entonces, más allá de quién sea, yo creo que lo importante acá es el cambio que se hizo a nivel interno. Oye, Esteban, además, a nivel de percepción de calle, Marco Rubio tiene una prestancia dentro del gabinete que deberían imitarle los demás. Él mantiene el tipo, no pierde los tapones con facilidad y eso tal vez le ayude. Por cierto, déjenme decir, yo no creo que haya rivalidad entre los dos principales confidentes de Trump, como las páginas de gossip, de chisme, están diciendo de que Vance y Rubio se llevan mal porque están los dos compitiendo por el cariño del presidente Trump. Yo creo que esos son chismes, Esteban, totalmente, Pero es que además es natural en la política. Incluso si hay una rivalidad, eso puede ser una rivalidad fácilmente temporal, por el momento en el que ambos deciden buscar la nominación, si es que ambos deciden buscar la nominación.
J.D. Vance ha dicho que no sabe si lo va a hacer, aunque yo creo que es lógico que lo haga, siendo él, le voy a poner unas comillas, el heredero natural de este movimiento. Y bueno, Marco Rubio, viendo el ascenso que ha venido teniendo y la aceptación que ha tenido incluso en una base, que hay que decirlo, hasta hace no mucho lo rechazaba, creo que también él va a explorar esa posibilidad. Entonces, dentro de la política, esa rivalidad puede existir durante una campaña donde, bueno, se sacan los trapitos más sucios. Hay que recordar lo que fueron los debates del 2020. No me lo recuerdes, por Dios. A mí me da vergüenza ajena. En donde Kamala Harris incluso se atrevió a insinuar que el propio Joe Biden era racista. O sea, allí lo acusó de unas cosas bastante fuertes. Entonces, luego fue su compañera de fórmula. Por eso digo, en la política, más allá de esas rivalidades políticas, al final terminan igual. Kamala Harris con Biden, no. Eso da vergüenza, la verdad. Oye, por cierto, hay gente muy joven dentro del Partido Republicano que está apoyando a Marco Rubio. No hacía Vance, aunque en la conferencia del CPAC Vance salió mejor. ¿A quién ves tú más presidenciable? O sea, en términos netamente profesionales, no de que a quién tú votarías, ni mucho menos. ¿Quién es más presidenciable a esta hora? Y es que además son dos preguntas distintas. Si tú me preguntas a quién votaría, yo ni siquiera te mencionaría ninguno de los dos. Yo hace rato, y la gente que me conoce lo sabe, yo soy muy de DeSantis. Yo votaría por DeSantis si él pero ¿tú crees que tenga o no tenga oportunidad? ¿Tú crees que DeSantis va a tener una segunda oportunidad, un second chance? Mira, nunca des por muerto a nadie en política. Todos decían que Donald Trump no iba a regresar a la Casa Blanca y mira dónde está. Entonces, tenga o no un second chance. Yo lo que estoy diciendo es, las primarias son para votar por el candidato que me hace adaptar a tus principios, y en mi caso es DeSantis, así que creo que puedo ser bastante objetivo con los otros candidatos, ¿no? ¿Quién es más presidenciable? Yo te diría sin duda alguna que Rubio, en el sentido de que vemos incluso el estilo, como te estaba mencionando, ¿no? Y como estábamos discutiendo, pero además, Camilo, las tendencias, porque más allá de que J.D. Vance continúe figurando como primero en cualquier encuesta, incluso en esa encuesta que hacen en el CPAC, que yo no creo que sea un reflejo genérico de lo que pueda suceder, pero sí hay que entender que la gente que vota en primaria son el estilo de gente que va a eventos como CPAC. Los que votan en primaria son las personas más comprometidas con el partido, no aquellos que nada más votan en las elecciones generales. Entonces, cuando tú analizas el tema de las tendencias, que al final en política es sumamente importante, Camilo, te das cuenta que la tendencia, ¿a quién es el que favorece? Favorece justamente a Marco Rubio y desfavorece a J.D. Vance. J.D. Vance el año pasado había sacado un 70, un 80% de apoyo. Rubio, por el contrario, había sacado un 3% de apoyo, y ese 3% ahora se vuelve en un 35% en ese mismo evento. Lo mismo ves en las encuestas tradicionales, la tendencia es exactamente la misma. Marco Rubio va al alza y J.D. Vance va a la baja. Rubio ha dicho algo que habla muy bien de él, ¿eh? Rubio ha dicho que apoyaría al vicepresidente Vance si se postula, y me parece un gesto muy decoroso, porque no olvidemos que la política, sea de izquierda o derecha, tiene que ser un ejercicio de decoro y de dignidad, sobre todo eso. Esteban, ¿la fórmula Vance-Rubio podría funcionar en las elecciones? Yo creo que sí podría funcionar si terminan precisamente aglutinándose como esa fórmula, ¿no? Como tú dices, como ese dúo, porque además los contrastes son importantes. Normalmente cuando los candidatos a presidente buscan su compañero de fórmula es precisamente tratando de cubrir esas falencias que ellos tienen, y vemos a un J.D. Vance que apela más a esa base maga tradicional, por así decirlo, y Marco Rubio, que como te mencionaba, genera ese efecto de seriedad, ¿no? De institucionalidad, que de una u otra forma, bueno, es un contrapeso para ese estilo nuevo de hacer política. Entonces, yo creo que sería muy poderoso, pero yo insisto en el tema de las tendencias, y repito, no como alguien que va a votar por ninguno de ellos en las primarias, en caso de que, bueno, de que exista la otra opción que me agrada más. Pero de una u otra forma acá lo que se está viendo es que Marco Rubio podría imponerse fácilmente a el vicepresidente Vance, que es el heredero natural, y por eso es que continúa siendo el nombre, por ser el vicepresidente. Sin embargo, en un proceso de primaria, con debates, con campañas, con las publicidades negativas, o sea, con todo lo que eso implica, que comienza a sacar los trapitos sucios unos a los otros, los éxitos, los fracasos durante la administración, allí la cosa puede cambiar por completo. Y retoma lo que dijo José, en el caso de Rubio, él tiene lo internacional. Si en el ámbito internacional es un fracaso la administración del presidente Donald Trump, digamos, su candidatura se va a debilitar por completo, incluyendo lo que ha venido pasando en Irán, ¿no? Porque él puede hablar de Venezuela, puede hablar de lo que se ha hecho en la región, pero si lo de Irán no termina de la forma correspondiente, eso va a ser un golpe, y el más duro de todo, porque esa región, Medio Oriente, es la que más se conoce, o de la que más se conversa al momento de hablar de política exterior. En el caso de J.D. Vance, él tiene un poco
digamos, es más complicado, pero también más flexible, porque él es vicepresidente y él puede decir, yo no estaba de acuerdo con esto específicamente, pero yo sí tuve que ver con este otro éxito de la administración Trump, entonces él puede jugar con eso. Los artículos de opinión que dicen que los MAGA están en contra de la guerra, que los MAGA están en contra del tratamiento que se ha hecho con los expedientes del caso Epstein, y uno dice, pero ¿hasta dónde cortan el bacalao los MAGAs? No, porque es que hay muchas maneras de leer las encuestas, Camilo, y los MAGA pueden estar en contra. En el caso de la guerra, yo no he visto ninguna encuesta en donde diga que estén en contra. No, yo no hablo de encuestas, hablo de artículos que citan... Claro, pero los artículos claro. se están basando en personalidades que dicen ser MAGA. Ya, claro. Carson, Meghan Kelly, bueno, Nick Fuentes, que yo creo que más bien es un orgullo que ese señor no forme parte del movimiento ni del Partido Republicano como tal, pero esas son las personas que lo han criticado. Cuando han hecho encuestas, todo lo contrario sucede. El 90% creo de los que se llaman MAGA apoyan la iniciativa, pero más allá de eso, incluso si la rechazaran, porque en el caso de Jeffrey Epstein, allí sí las encuestas apuntaban que la mayoría querían la liberación de esos archivos, ocurre lo siguiente, que es que tú puedes tener diferencias con una persona en algún punto y aún así seguir apoyándolo. ¿Pero tienen influencia en el partido todavía? Sí, son la mayoría del partido. De hecho, representan un 30%, dicho por CNN, del electorado total. O sea, lo que incluye independientes, republicanos, demócratas. Los que se autodenominan MAGA son un 30%. Hay que tenerlos en cuenta, entonces. Hay que tenerlos totalmente, en cuenta. Yo traigo aquí un dato, Esteban, para que tú lo comentes. En esta encuesta informal que se hace en la Conferencia de Acción Política Conservadora de los Republicanos, el CIPAC, que me encanta esto que hagan una encuesta informal, resultó que el secretario de Salud y Servicios Humanos, el señor Robert Kennedy Jr., sacó un 0%. Y el senador más joven del estado de Texas, Ted Cruz, no obtuvo ventaja prácticamente ninguna. Fuera de Rubio y de Vance, nadie superó el 2% en ese sondeo que incluyó a unos 1.600 participantes. Un articulista liberal dijo que eso representaba que no había más opciones políticas en el Partido Republicano. A mí me parece que por ahí no van los tiros. Pero bueno, es la opinión de este señor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, en el caso del CIPAC, los asistentes que van allá, y de hecho tú puedes analizar todas las encuestas que han hecho en el pasado y normalmente no van tan alineadas con lo que termina pasando en las primarias. Es la gente que va a CIPAC, bueno, se siente motivados por X persona y entonces terminan apoyando a esa persona, pero yo no creo que eso parta primero de una encuesta que sea real, como te estaba mencionando. La relevancia que esto tiene es que los que van a CIPAC votan en primarias, pero no todos los que votan en primarias van a CIPAC, claro, hay que verlo de esa forma, ¿no? Y es el tema de las tendencias que te estaba explicando. Entonces yo no creo que esto sea ausencia de liderazgo, más bien el Partido Republicano, te aseguro que va a tener unas primarias bastante movidas y va a tener muchas opciones de las cuales tomarse, y bueno, los que van a querer agarrarse esa representación del movimiento MAGA, porque sí, vas a tener a J.D. Vance, vas a tener a Marco Rubio, de seguro DeSantis termina lanzándose, Ted Cruz también hay rumores de que lo va a hacer, Rand Paul, que bueno, ha tenido ciertas diferencias, ¿no? Con la actual administración, también dijo que estaba considerándolo de manera correspondiente, pero por lo menos los primeros tres, y te podría incluir al que fue gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, y a otros liderazgos. Yo creo que si llegan a ganar unas primarias, van a llegar sólidos a las generales. Oye, Esteban, sí. Pero ¿no te parece que es bueno que Rand Paul haya tenido diferencias y tenga diferencias con la administración? Sí, porque además parte de los principios que él siempre ha defendido. Yo critico a la gente cuando lleva la contraria solo por llevar la contraria, pero tú revisas lo que ha hecho Rand Paul. Thomas Massie es otro que también ha tenido muchas peleas con la administración. Tú revisas la trayectoria de ellos desde el Congreso y desde el Senado, por ejemplo, en contra de la administración Biden, y votaban de la misma forma. Mira, Fabián Martínez pregunta que Esteban responda ¿para qué sirve la Conferencia de Acción Política Conservadora, el CIPAC? En términos prácticos, ¿para qué sirve? Mira, de muchas formas. Uno, para motivar a la base. Dos, para precisamente hablar de los principios conservadores a una base conservadora. O sea, si hay algún tema que, por ejemplo, esté álgido, como el tema de la guerra de Irán, hay gente que fue a defender desde la perspectiva de América primero, nuevamente, el por qué es lo correcto que se haga esto. Y bueno, habrán algunos que quizás están en contra, que también darán sus puntos de vista. Son centros de debate dentro de las diferencias conservadoras. Y el efecto mediático. Fíjate cómo hoy tú y yo estamos hablando de la conferencia CIPAC, ¿no? Entonces, evidentemente tiene su efecto práctico. Esteban, antes del punto final, recomiéndame. Yo no creo en los influencers, ni en las. Para mí son. Yo siempre digo que son como comegenes digitales y termitas de la democracia. Hacen mucho daño en términos generales. Pero recomiéndanos un líder de opinión, un periodista, en fin, un analista conservador en español
que pudiera servirle a los oyentes de este programa como punto de referencia, que no sea un kamikaze, que no sea un fundamentalista, sino una persona con una inteligencia bien amueblada y que sirva como punto de referencia, sobre todo en este año electoral. Que sea una voz conservadora realmente a tener en cuenta. Sí, yo te recomendaría a un amigo muy cercano que yo tengo que trabaja para PragerU, que se llama Franklin Camargo. No sé si lo has tenido en este espacio. No, pero tú lo vas a invitar y decirle que aquí se pasa muy bien y que damos café a la llave y él va a venir. No, seguro que sí, seguro que sí. Él tiene muchísimos seguidores en Instagram, es creador de contenido. ¿Cómo se llama él? Franklin Camargo, y es venezolano, y creo que el contenido de él es fundamental. Sí, es un chico joven. Sí, gran amigo. De hecho, lo estamos buscando. Porque antes de ayer me lo recomendaron, Franklin Camargo, sí, que incluso ha tenido encontronazos directos en su día con Maduro y todo. Es ese, ¿no? Ese mismo testificó recientemente ante el Congreso, Exacto. Es creador de contenido de PragerU, como te mencioné, y bueno, gran amigo, mi mejor amigo a nivel personal, así que si quieres yo te hago la conexión. Bueno, te voy a decir como decíamos en Cuba, ponme la buena con Franklin porque quiero que venga al programa, porque esto es una cosa que yo me he propuesto, de que en este programa quepan todas las voces. Y aunque se nos vean las plumas en algún momento de para dónde tiramos, para dónde escoramos, porque es normal que se salga para dónde va uno, yo quiero que el programa sea una especie de coro y de cajón de resonancia de lo que piensa la gente, al margen de lo que piense yo. ¿Comprende? Entonces quiero que estén los conservadores y que estén los liberales y que no haya chancleta, ni machetazo, ni nada. Que hablemos, porque hablando se entiende la gente. ¿Vale? Correcto. Por favor, dile a Franklin que está súper invitado a que venga. ¿Vale? Digo, seguro que sí. Esteban, siempre es un placer, ¿eh? Muchas gracias a ti por la invitación. Cuídate. Oye, por cierto, ¿vas a meterte en política alguna vez, política pura y dura? Espero que no. Nunca digas no, ¿eh? Por eso dije, espero que no. Espero que las circunstancias no me lleven a eso, porque a diferencia de lo que la gente considera, yo no veo a la clase política como gente de admirar. Cuídate mucho, hermano. Cuídate mucho. Cuídate. Chao.